Bueno, lo primero, espero que hayáis tenido buenas vacaciones, un buen verano, que hayáis podido descansar y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa hoy. En primer lugar, quería celebrar los datos del paro que se han conocido hoy. El mejor dato histórico, segunda serie histórica de un mes de agosto, más de 80.000 personas menos en paro y además de celebrarlo, aunque somos conscientes que queda todavía mucho por hacer, queríamos remarcar que esto es una consecuencia directa de las políticas acertadas del gobierno de coalición. Por un lado, una campaña de vacunación líder en el mundo. España está entre los primeros países desarrollados del mundo en tasa de vacunación. En segundo lugar, una política económica y laboral opuesta, diametralmente opuesta a lo que se llevó a cabo en la anterior crisis, protegiendo a los trabajadores y a las empresas con los ERTEs, suspendiendo sine die la receta neoliberal de la austeridad, y esto ha llevado a nuestro país a recuperar tasas de ocupación previas a la epidemia en muy poco tiempo, en apenas 15 meses, a diferencia de los 11 años que costó en la última crisis. Todavía queda mucho por hacer, pero hoy es un día para celebrar este dato del paro, el mejor, como digo, de la serie histórica en un mes de agosto, y para dejar claro que esto es consecuencia de que el gobierno de coalición ha decidido no hacer políticas neoliberales y afrontar la crisis de una manera diametralmente opuesta, como decía, a como se hizo en la crisis de 2008, en la crisis financiera. Dicho esto, paso a anunciarles el motivo de la rueda de prensa de hoy, que no es otro que Unidas Podemos hemos registrado hoy en el Congreso de los Diputados, como ya os habíamos anunciado hace unos meses, una ley para crear una empresa pública de energía en España. Antes de entrar en detalles de la ley que os contará el diputado Juancho López Velarde, portavoz de Transición Ecológica en el Congreso por Unidas Podemos, sí que quería dar algunos datos. En primer lugar, los beneficios de las tres empresas que conforman la mayor parte del mercado eléctrico en España, las tres empresas del oligopolio. En el primer semestre de este año, Iberdrola ha ganado 1.844 millones de euros de beneficios. Endesa, 832 millones de euros. Naturgy, 484 millones de euros. ¿Cómo ganan tanto dinero estas empresas? Pues ganan tanto dinero en base a un mercado eléctrico que sobreretribuye el megavatio hora producido por algunas tecnologías. Lo paga muy por encima de su precio de coste. Y aquí algunos datos más. En Francia, el megavatio hora nuclear se retribuye a un precio fijo de 42 euros. Es lo que se conoce como sistema AREN. No se paga por encima de 42 euros. El coste del megavatio hora hidroeléctrico en España se puede estimar en alrededor de 20 euros. Es lo que cuesta producir un megavatio hora hidroeléctrico en España. Sin embargo, hoy todos los megavatios hora producidos por cualquier central y por cualquier tecnología se van a pagar a 140 euros. Es así como se explica este altísimo margen de beneficios que obtiene el oligopolio eléctrico. Como además seguramente se va a comparar nuestra propuesta de empresa pública con situaciones que ocurren en otros países, posiblemente latinoamericanos, sí que me gustaría dejar claro que más que la excepción, la existencia de empresas públicas de energía es la norma en los países de nuestro entorno. En Francia, la primera eléctrica del país, la primera eléctrica de Europa,
y la tercera eléctrica mundial, que se llama EDF, es 84% propiedad del Estado francés. En Austria, la empresa VERBUND y la empresa Vattenfall en Suecia son mayoritariamente públicas. En Estados Unidos, la sexta mayor proveedora de energía, que se llama Tennessee Valley Authority, pues es 37%, es pública, mayoritariamente pública. En Irlanda, la empresa estatal ESB provee al 37% del mercado irlandés. De hecho, 33 de las 51 eléctricas más grandes del mundo son de control estatal. La media de la OCDE es que la participación de los estados en el accionariado de las compañías sea del 40%. Este es el promedio de la OCDE. En España es un 5%. España tiene el segundo mercado eléctrico más privatizado de la OCDE, solamente por detrás de Portugal. Y además hay que añadir que en España ya hubo una empresa pública que se llama Endesa. Endesa, antes de que los gobiernos de Felipe González y José María Aznar la privatizaran, era propiedad del Estado español en un 95%. Desde el año 2009, el Estado no tiene nada, 0% del accionariado de Endesa. Y desde 2014, la empresa italiana Enel tiene el 70% de Endesa. Por cierto, esta empresa tiene un 23% de participación pública del Estado italiano. Y solamente en 2020, Endesa repartió casi 1.400 millones de euros en dividendos. Esto, si Endesa siguiera siendo pública como era antes del año 2009, pues hubieran sido ingresos del Estado. Ingresos del Estado que se habrían podido destinar a la sanidad, a la educación o a la ley de dependencia. Por eso, por todo esto que acabo de mencionar, desde Unidas Podemos pensamos que hay que crear una empresa pública de energía que incorpore los altos hidroeléctricos que van caducando, que pueda hacer instalaciones nuevas de energías renovables. Ahora Juancho López Duralde entrará en más detalles, y que, junto con la medida de corto plazo que hemos propuesto esta semana para bajar inmediatamente la factura de la luz, eliminando los beneficios caídos del cielo de nucleares y de hidroeléctricas, supondría una medida estructural a medio plazo que trabajaría de una forma sinérgica con esta otra medida para empujar la transición ecológica y para bajar la factura de la luz. Y por último, como sé que vamos a recibir críticas de partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas, me gustaría leer textualmente el artículo 128 de la Constitución española, que dice así: toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Muchas gracias. No sé si podemos mover el atril o me muevo yo, porque es que me cuesta un poquito moverme. ¿Es móvil o no? No. Yo creo que no. Vale, pues. Espera, pues échame la mano, Irene. Bueno, y me muevo yo. La mano. Un poquito hacia afuera. Hacia allá, ¿no? Ahí, perfecto. Vale, te dejo, Juancho. Sí. Bueno, buenos días y muchas gracias por venir, y gracias, Pablo, por la introducción. Efectivamente, hoy es un día en el que afrontamos un nuevo récord en el precio de la luz, y desde Unidas Podemos entendemos que hay que actuar
y que no hacer nada no es una opción, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta que hoy presentamos es una propuesta que tiene que ver con la situación que vivimos, pero también es una propuesta de fondo, es una propuesta estructural que va más allá de la actual crisis de los precios. Es decir, es una propuesta que trasciende el momento actual. En esta proposición de ley que presentamos hoy establecemos la creación de una empresa pública que denominamos Producción Energética Española, encargada de la gestión del dominio público hidráulico en lo que a la producción eléctrica se refiere, asumiendo las concesiones una vez que se produzca su extinción, independientemente de la causa que concurra, además de las posibles iniciativas que la misma pueda emprender para la creación de nuevas plantas de producción energética, de generación energética, a base de energías renovables y su actuación como una empresa comercializadora de energía o que llegue a acuerdos con otras comercializadoras. Uno de los papeles fundamentales de la energía hidroeléctrica en la transición energética es su capacidad para almacenar energía a largo plazo, combinada con su alta controlabilidad que la configuran como la tecnología de generación descarbonizada más adecuada para gestionar la intermitencia de otras fuentes renovables como la solar o la eólica. Esta capacidad única de la explotación hidroeléctrica del dominio público hidráulico no debe malgastarse permitiendo que su gestión se rija únicamente por la búsqueda de la maximización de los beneficios económicos, como está ocurriendo en las últimas fechas. Y por esta razón, uno de los objetivos principales de esta ley es instituir este papel como elemento central de la gestión del dominio público hidráulico, mediante la asignación al operador del sistema eléctrico de la tarea de establecer una estrategia de bombeos y turbinados destinada a maximizar la generación renovable. Me gustaría comenzar, una vez explicado el objetivo de la ley, repasando algunos datos sobre la realidad de la producción hidroeléctrica en España hoy. Tenemos una potencia instalada de 20 gigavatios, lo cual supone el 19,4% del parque eléctrico español, de la potencia instalada en España. Cuando se construyeron las presas, las concesiones se adjudicaron por 75 años, es decir, que es un tiempo más que largo para permitir su amortización. Los plazos están empezando a vencer y, por lo tanto, hay que tomar decisiones y hay que tomarlas ya sobre estas concesiones, ¿no? Y no se están tomando. Nosotros hemos observado cómo, por ejemplo, la presa de Ribocayo, en Zamora, que es una de las presas que este verano ha sido motivo de polémica porque ha sido, como ustedes saben, desembalsada por Iberdrola para generar energía en este contexto de altos precios, terminó su concesión en el año 2011. Por lo tanto, desde entonces ha tenido como una especie de alargamiento de la concesión, pero según datos del Observatorio de la Sostenibilidad, el 7% de las concesiones han expirado ya, de las concesiones hidroeléctricas. Sin embargo, se están renovando a las empresas concesionarias de forma prácticamente automática, es decir, el Estado no está interviniendo en esas concesiones, ¿no? Y se calcula que otro 8% más caducará entre el momento actual y el año 2030. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente un 15% ya de esa potencia hidroeléctrica cuyas concesiones han caducado, y creemos que 75 años es un tiempo más que de sobra para que revierta al Estado esa concesión, y eso es lo que planteamos en nuestra proposición de ley. Lo que planteamos es que automáticamente, una vez que una concesión termine su plazo, venza, pase directamente a ser gestionada por el Estado, por esta empresa eléctrica. En todo caso, hemos solicitado, y lo hicimos ayer y en la ley lo volvemos a hacer, un registro público de la situación de las concesiones hidroeléctricas en España, porque realmente hay una falta de transparencia, una turbiedad en los datos que hacen que sea muy difícil el obtener datos concretos sobre cuál es la situación en nuestro país. Las ventajas que tendría la propuesta que presentamos hoy es que, en primer lugar, se pondría la energía hidroeléctrica al servicio de la transición energética y del bien común y no al servicio del beneficio del oligopolio. Es decir, estas presas que pasaran a ser gestionadas públicamente tendrían como objetivo no la obtención de un beneficio rápido, como está ocurriendo
en este verano, como las empresas, como estamos viendo que están haciendo las empresas del oligopolio, sino que su objetivo sería precisamente una gestión adecuada de la transición energética y el beneficio público. En segundo lugar, supondría una disminución directa del precio de la electricidad, al tratarse de activos amortizados que podrían entrar a precios muy bajos, ¿no? Y, por lo tanto, eso supondría una disminución del precio de la electricidad de manera directa. Y, por otro lado, y por último, como ya he mencionado, en un escenario de cambio climático habría una gestión más integrada de los distintos usos del agua, que esto es una cuestión muy relevante. Es decir, estamos hablando de un recurso que es el agua, que es un recurso cada vez más escaso en un contexto de cambio climático, donde el uso hidroeléctrico es uno de ellos, pero hay otros muchos que pueden tener otra prioridad o una mayor prioridad en un momento dado, ¿no? Y, sin embargo, ahora mismo, al estar los saltos en manos del oligopolio eléctrico, el principal, como hemos visto este verano nuevamente, pues directamente se utilizan los saltos hidroeléctricos para la producción sin tener en consideración para nada otros posibles usos de esas aguas y, en el caso de los embalses que hemos mencionado, pues ha generado un malestar, el vaciado de esas presas ha generado un malestar en las localidades cercanas, pues precisamente porque había otros usos que generaban una actividad social, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que nosotros estamos planteando. Creemos, como ha dicho Echenique, que esto está dentro absolutamente del contexto europeo en el que nos movemos. No hay ningún obstáculo en Europa para una iniciativa de este tipo. Creemos que es una iniciativa que, como digo, trasciende el actual momento de crisis, pero que ayudaría y que lanzaría un mensaje claro de que el agua, que es un bien público, será gestionada desde lo público, y creemos que eso es fundamental. Y por ello, como digo, insisto, planteamos que cuando una concesión se extinga por cualquier causa, dicho derecho se concederá directamente a esta empresa pública para su gestión, ¿no? Esto es lo que a grandes rasgos plantea la proposición de ley que presentamos. Creemos que es otra iniciativa más para hacer frente a esa subida del precio de la energía, insisto en ello, en un largo plazo y de forma estructural, y en el conjunto de las medidas que estamos desarrollando y que estamos planteando.